el Salmo 119 y quiero leerlo hasta el verso 57. Amén. Esos tres versículos yo los voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119, los versículos 54 al 57. Amén. Dice así la palabra del Señor. Poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre. Quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que me corresponde. El versículo 57. Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Y termina con esta petición, que no es una exigencia, sino es una petición de un salmista que lo hace con toda la humildad, en la versión traducción del lenguaje actual. Cumple tu promesa y dame ánimo. Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para iniciar en este tiempo. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por habernos convocado nuevamente, porque has puesto en cada uno de nosotros, Señor, esa necesidad impuesta, Padre, de buscarte, de estar anhelantes, Señor, de estar delante de tu presencia y sobre todo de aprender cada día más de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, ayúdanos. Que tu palabra sea limpiando, sanando, restaurando, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, voy a poner el verso 54 en una versión nueva. Ya, me parece que una versión del versículo 54 es la PDT. Sí, la del peregrino. No voy a dejarle la traducción ya. Esta es otra versión del versículo 54. Dice, tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. Fíjese cómo menciona acá esta palabrita peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Es cuando uno va de paso por un lugar. O sea, no se queda estáticamente ahí. En la versión que leímos, en cambio, dice, poco tiempo estaré en este mundo. Esa expresión nos hace ver que cuando el salmista habla de peregrinación, se está refiriendo a nuestro breve paso por este mundo. ¿También? Dice el apóstol Santiago que nuestra vida, nuestros días son como una neblina, que hoy está y mañana no está. Que por un poco de tiempo se nos es permitido caminar en la tierra de los vivientes, pero dice el libro de Job que aún nuestros meses el Señor ya los tiene contados. El Señor tiene el control de todo. Pero el Salmo 119, como ustedes saben, es el salmo más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 119 tiene o consta de 22 partes que van formando un acróstico del alefato hebreo. Este Salmo 119 es una expresión del salmista hacia el amor que debe tener un hijo de Dios a la palabra del Señor. Todo el Salmo 119 tiene mucho que ver con la palabra, tiene mucho que ver con la Torá, la ley de Dios. El Salmo 119 es un salmo que fue escrito probablemente por, algunos dicen que es una recopilación de varios autores. Algunos dicen que fue Moisés también quien escribió el Salmo 119. Otros dicen que tal vez pudo haber sido Esdras, tal vez pudo haber sido David inclusive. Y vemos algunas porciones de este salmo, ¿no? Específicamente en esta porción del Salmo 119 que corresponde al texto, bueno, ustedes ven aquí estas letritas, ¿no? Este bloquecito es el acróstico. El Salmo 119 se compone de varios bloquecitos que son letras
del alefato hebreo. ¿Amén? Del alefato hebreo. Entonces aquí en esta estrofa habla muchísimo de ciertos tiempos de aflicción. De tiempos de aflicción y qué es lo que se puede hacer en tiempos de aflicción. ¿Amén? Entonces, aquí el salmista probablemente esté viviendo en una tierra extranjera, esté viviendo en un exilio, esté viviendo en un destierro, ¿sí? No está en su casa, no está en la comodidad de su hogar. Es como que lo han sacado de su lugar en donde tal vez tenía establecida su vida, donde tal vez tenía sus amigos, su familia, pero fue puesto en otro lugar. Pero aún ahí, en ese lugar de aflicción, él no se olvidó jamás de los estatutos y de la palabra del Señor. Por eso dice, en esta versión, que es la versión textual 4, dice, tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. En la otra versión que habíamos leído, pues poco tiempo estaré en este mundo, dice, ¿no? Voy a ponerlo nuevamente para que ustedes lo vean. Dice, poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. Amén. Entonces, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí en este mundo, ojalá que sean muchos años, igual que usted, pero que todos esos años que estemos aquí los vivamos como Cristo lo prometió. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, no una vida miserable, no una vida en derrota, sino una vida obviamente en victoria, que además, o más bien a pesar de los problemas que puedan presentarse, pues tenemos esa confianza y tenemos ese baluarte que es la palabra del Señor y las promesas que el Señor ha hecho a sus hijos. ¿Amén? El versículo 55, quiero que le ponga mucho cuidado. Voy a poner el versículo 55 en la versión PDT. ¿Sí? Mire, esta porcioncita de la palabra, el Salmo 119, versículo 55. Dice, Señor, recuerdo tu nombre por la noche y sigo tus enseñanzas durante el día. Este versículo, o más bien dicho, esta porción de la palabra que estamos leyendo fue un día que desperté y me topé con este versículo, me topé con esta porción. Yo quiero, pues, en este versículo 55, ver algunos significados que habla aquí. ¿Qué significa la noche? ¿Sí? Específicamente, porque aquí dice, Señor, tu nombre recuerdo por la noche. Hay otra versión que dice, invoco tu nombre por la noche. Y luego dice, y sigo tus enseñanzas durante el día. Pero yo quiero con usted en este momentito analizar qué significa la noche. ¿Qué es la noche en la Biblia? ¿Qué es la noche cuando lo leemos a la luz de la palabra de Dios? Y mire, el término noche es un término hebreo que se dice layil, significa lazo, es de un término que viene que significa lazo, significa adversidad, o muchas veces que escuchamos el término en la noche, en la palabra de Dios puede estarse refiriendo a adversidad. Amén. O una definición de noche también es giro, es un giro. ¿Amén? Es un giro. Es como en el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Todos hemos sabido, ¿no? Que hay un día y una noche. ¿Cuándo es de noche? Ahorita estamos en la noche, es porque la Tierra ha tenido un giro, ¿no? Probablemente ahorita en Japón, donde están los Juegos Olímpicos, ¿sí? Sea de día, probablemente allá sean, no sé, qué sé yo, las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Allá ya empiezan a competir los atletas, ¿no? En el Japón, es del otro lado del mundo. Pero acá, en ese giro que dio la Tierra, pues nos han cubierto la penumbra de las tinieblas. Estamos en la noche, que si no fuera por los focos, si no fuera por las lámparas, pues no podríamos ver absolutamente nada, nos estaríamos tropezando y chocando. Entonces, el término noche
también significa giro. Amén. Giro. Entonces, es como un giro. Y yo me ponía a meditar un poquito en este término porque hay veces en nuestra vida que las cosas van bien, ¿sí? Todo está bien. Parece que nuestra vida es una primavera, ¿sí? Problemas pequeños aparecen, pero continuamos a pesar de eso. Amén. Sin embargo, hay un momento en nuestra vida que esta da un giro, muchas veces inesperado. Situaciones que tal vez no las vimos venir. Un giro que a veces no es necesariamente malo, pero que nos saca de nuestra zona de confort. Ya vamos a poner algunos ejemplos bíblicos de esto, pero el término giro significa adversidad. El término noche significa adversidad. Y a veces nuestra vida toma un giro hacia una adversidad, póngale financiera, algo que no lo vimos venir. Quizás nos despidieron del trabajo, quizás sufrimos la muerte de algún familiar, quizás vino un problema de salud que no lo esperábamos, ¿sí? Tal vez, no sé, algún problema personal. Y son esos momentos en los que parecía que todo iba bien, que todo iba normal, y nuestra vida dio un giro. Nuestra vida se volvió patas arriba. Nuestra vida ya no era como la de antes y algo sucedió, algo cambió. Vinieron situaciones que no las esperábamos. Vinieron situaciones como en el caso de Israel, por ejemplo, que estaba tan cómodo en su tierra, pero empezaron a desobedecer al Señor y el Señor envió profetas que les decían, obedezcan la ley, vuélvanse al Señor, y ellos no quisieron hacerlo. Y de pronto les cayó Nabucodonosor con una invasión y los llevó al cautiverio. No se lo esperaban. O tal vez ya vamos a ver el caso de Pedro, por ejemplo, que estaba asustado en su barca cuando los azotaba una tormenta. Y el Señor le dijo, pues ven y camina sobre las aguas. Y Pedro tuvo que bajarse de esa barca, dejar ese refugio aparentemente natural y empezar a caminar hacia lo que Jesús quiere que caminemos, lo sobrenatural. Pero aún así Pedro empezó a ver el entorno y empezó luego a hundirse. Entonces, este salmo básicamente cuando se refiere, dice, Señor, recuerdo tu nombre por la noche. Significa la prueba, la adversidad. Y yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer cuando viene ese giro de nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la situación que viene sobre nosotros nos quita de nuestra zona de confort y nos pone como que en el ojo del huracán? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Y nosotros tomamos a veces las siguientes decisiones. A veces pensamos que cuando vienen esos momentos, nuestra reacción es, estoy solo. No tengo a nadie que me apoye. Es lo que se suele pensar en esos momentos. O tal vez cuando nuestra vida es azotada por esa tormenta, cuando es azotada por esa adversidad, a veces pensamos, tengo que huir, tengo que escapar, tengo que huir de esta situación. No tengo otro remedio, no tengo otra alternativa. Y empezamos a buscar culpables. Empezamos a buscar culpables a nuestra infancia, le empezamos a echar la culpa a nuestros padres, le empezamos a echar la culpa a nuestro esposo, le empezamos a echar la culpa a nuestros hijos, a las situaciones, al coronavirus, le empezamos a echar la culpa, ahora que el coronavirus tiene la culpa de todas las enfermedades que suceden ahora en el mundo. Puede ser que tenga su culpabilidad, pero
¿Qué es lo que debemos de hacer en ese momento de adversidad? Y aunque suene un poquito demagógico, lo que este salmista dice es justo en el versículo que tenemos ahí. Cuando sea de noche, lo que yo tengo que hacer es recordar. Cuando sea de noche, dice, recuerdo tu nombre. Voy a ponerle la traducción viviente. Quisiera que alguien me ayude con esta lectura de lo que estoy señalando. Ahí. No sé si alguien de los que están conectados me ayuda con esto que estoy señalando ahí. Amén, hermano Javier. Por favor, Felipe. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Amén. Eso es lo que debemos hacer en estos tiempos de adversidad. Es lo que debemos hacer en los tiempos de angustia. Es lo que debemos hacer cuando aparentemente nos sintamos solos, cuando parece que el mundo se nos viene encima, cuando nuestra vida dio un giro inesperado. Reflexionar sobre quién es el Señor. Reflexionar sobre quién es nuestro Dios. Reflexionar acerca de quién tiene todo el poder, acerca de quién tiene toda la autoridad, acerca de que fiel es el que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Reflexionar de que nosotros no seguimos una religión humana, reflexionar de que Cristo vive. Tener ese recordatorio dinámico, el recordar y el tener siempre presentes que el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor tiene todo el poder, toda la autoridad para acallar los vientos, para detener cualquier tormenta. Entonces, es lo que hay que hacer cuando tenemos la adversidad. Porque luego sigue diciendo, por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Pero yo no puedo, por lo tanto, obedecer tus enseñanzas si yo no tengo claro quién es el que me llamó. Si usted tiene a Jesús solamente colgado en una pared, bueno, ya no utilizamos crucifijos, ¿no? Pero, por ejemplo, antes lo hacíamos. Antes pensábamos que Jesús estaba colgado en una pared. Ahora pensamos que tal vez el Señor Jesús está tan lejos de nosotros, o a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando es todo lo contrario. A veces somos nosotros quienes nos olvidamos del Señor. Entonces, miren lo que tenemos que hacer en estos tiempos, en estos momentos, en los momentos de la noche. Amén. Entonces, yo quiero que me acompañe, mi amado hermano, al libro de Mateo capítulo 14. Déjeme ponerle aquí. Dos ejemplos de las cosas que suceden en la noche, ¿no? Ahora déjeme ponerle aquí. Vamos al libro de Mateo 14, 22. Voy a abrirlo acá. Mateo 14, 22, ¿no? Déjeme, le abro aquí Mateo capítulo 14. Es una cita bastante conocida, ¿no? Es Jesús caminando sobre las aguas. Ahí está, Jesús camina sobre las aguas. Entonces, aquí está. Entonces, voy a leerlo aquí, ¿no? Dice, aquí, bueno, dice, y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, voy a leerlo un poquito, ¿no? Antes. Dice, tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar, y al anochecer estaba allí solo. Dice, más la barca distante ya muchos estadios de la costa donde estaban sus discípulos, ¿no? Jesús les había dicho a sus discípulos, ustedes vayan y espérenme a la otra orilla. En ese momento, lo que estaba haciendo el Señor a sus discípulos era sacarlos de su zona de confort y decirles, bueno, ustedes van a ir, se van a adentrar en la mar. Entonces, la barca distante ya muchos estadios de la costa era azotada
por las olas, porque el viento era contrario. Dice, y a la cuarta vigilia de la noche, ya más o menos estoy hablando desde las 3 a las 6 de la mañana, dice, y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo. Mire, que a pesar de la tormenta que les estaba cayendo, pues ellos dijeron, a más de esto, pues nos viene a caer un fantasma. Pero mire lo que sucede, que en este momento de angustia, en este momento en el que sus discípulos estaban batallando contra las tempestades, enseguida, ¿qué sucedió? Enseguida, ¿qué es lo que trajo esa calma al alma primero? Dice que enseguida les habló. O sea, por eso el Salmo 119 hace un énfasis a la palabra del Señor. Enseguida les habló. Y en esta noche, si usted está viviendo alguna tormenta, alguna adversidad, deje que la palabra del Señor le hable. Entonces sigue diciendo, enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces respondiéndole dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir tras a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo. Y al comenzar a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y mire, lo que a mí me sorprende es la respuesta del Señor. No demoró, al instante. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, falto de fe. ¿Por qué dudaste? Entonces, miren lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da seguridad. La palabra, cuando el Señor nos habla, nos trae ánimo y quita todo temor. Amén. Nos trae ánimo y quita absolutamente todo temor. Entonces, sigo leyendo el Salmo que estábamos leyendo ahorita. Déjeme ponerle acá. Voy a retroceder al Salmo 119. Ahí está. Entonces, voy a ponerle aquí la versión, la que estábamos viendo. Entonces dice, Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre. La versión que acabamos de leer es, me acuerdo de tu nombre. Tengo que reflexionar acerca de quién es el Señor. El que tiene el poder para acallar cualquier tormenta, el que tiene el poder para traernos paz, el que tiene el poder para reprender cualquier enfermedad, cualquier situación que se esté levantando en nuestras vidas y sobre todo darnos paz. Entonces dice, Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre, quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que me corresponde. Dice, Dios mío, tú eres todo lo que tengo, de todo corazón, quiero obedecerte y agradarte. Dice, cumple tu promesa y dame ánimo. O sea, lo que el salmista decía es que al tener yo esta comunión, esta reflexión del Señor y al obedecer la palabra, lo que voy a tener es esa promesa de que nos dé el Señor ánimo. Ánimo. Usted puede repetir ahí, necesito ánimo. Ánimo. Y no es un ánimo que es un, ¿cómo lo podríamos decir? Algo motivacional, ¿no? Sino es lo que el Señor nos está infundiendo en nuestros corazones. Por eso, Mateo 14:27, que lo voy a volver a leer, Mateo 14:27. Ahora déjenme ver aquí, Mateo 14:27. Mire lo que dice. Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. A veces el miedo, a veces las situaciones, a veces la noche nos envuelve. La adversidad nos consume.
A veces cuando nuestra vida da un giro inesperado, no sabemos qué hacer. Y este salmo dice, pues acuérdense que Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y quiero leerle también Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Mire lo que dice ahí. No sé si alguien me ayuda con esta lectura, por favor. Deuteronomio 31:6. Si alguien de los hermanos me ayuda, por favor, con la lectura. Amén, mi hermano Javi. Mi hermano Maurito, por favor. Deuteronomio 6. 31:6. 31:6. Por favor. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Maurito. Mire esta versión, dice, esforzaos. Y dice, y sed valiente. Cuando dice sed valiente, la Biblia se refiere a eso, cobrad ánimo. O sea, lo contrario a valiente bíblicamente es un desanimado. O sea, yo le mencionaba alguna vez que ser valiente no es irse a lanzar del puente de las juntas con ese elástico, o tal vez botarse en la tarabita así, como Superman, que ahora se rompe el cable, Dios mío, Dios nos guarde. Ser valiente no es hacer acciones temerarias. Ser valiente es una persona que tiene ánimo. Ser un cobarde, por lo contrario, es alguien que está desanimado. Entonces, dice este versículo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni estéis atemorizados, dice, a ver, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni estéis aterrorizados, dice esta versión, ante ellos, ante el enemigo, ante lo que se ponga. Porque Jehová tu Elohim, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Repito esta parte. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni estéis aterrorizados ante ellos, o ante la circunstancia, ante la noche, ante el giro que haya dado nuestra vida, ante la noticia que nos hayan dado, ante la situación que estemos enfrentándonos. Porque el Señor nuestro Dios es el que va con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Y quiero terminar con otro ejemplo de lo que sucede en la noche. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Otra cosa que pareció una noche, los habían encarcelado, en este caso, a Pablo y Silas, Pablo y Silas. Era la noche, los habían metido al cepo, a la parte más profunda de la celda, y dice, pero hacía la medianoche, en la noche, en el tiempo de la adversidad, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Esto tiene mucha relación con el salmo que acabamos de leer, porque el salmista en el 119:54 dice, tu palabra ha sido un salmo a mi vida en esta tierra de peregrinación. Y es algo parecido a lo que hacían Pablo y Silas, que en ese tiempo, que en esa circunstancia, no dijeron, me voy de la iglesia porque aquí no hay amor, porque aquí nadie me quiere. No dijeron, pues tengo que huir, tengo que escapar, no sé, las deudas, no sé, la enfermedad, no sé, ya estoy harto, ya no tengo vida, no tengo aire, no tengo respiro, no tengo paz. Pero ellos tenían una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de la circunstancia, ellos tuvieron las fuerzas para orar, mire, y cantar himnos a Dios. Y en medio de esa cárcel, ellos contagiaron a los que estaban presos también ahí. Pero mire lo que sucede cuando en medio de la adversidad nosotros
confiamos en Dios, nos acordamos de Dios, invocamos al Señor. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. ¿Cómo estaba la gente ahí? Estaban encarcelados, estaban con las puertas cerradas y estaban atados con cadenas. Pero cuando llegan dos hombres de Dios que, aunque estaban viviendo ese tiempo de adversidad, se acuerdan de Dios, se acuerdan que quién es su Dios, se acordaron, reflexionaron quién es el que los había llamado y dijeron, pues no nos vamos a quejar, aunque estemos viviendo este tiempo de aflicción, vamos a acordarnos, vamos a remembrar quién es nuestro Dios, quién es el que tiene el todo poder y autoridad. Dice que empezaron a cantar himnos a Dios y los presos dijeron, pues qué locos estos que los han puesto como los peores criminales, pero empiezan a alabar a Dios, empiezan a cantar a Dios y Dios escucha en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra angustia, escucha nuestro clamor. Y mire lo que sucede, que los que estaban encarcelados fueron liberados, los que estaban con las puertas cerradas, las puertas se les fueron abiertas y los que estuvieron encadenados y atados fueron liberados. Entonces, si en esta noche sentimos que a veces estamos en una cárcel atrapados o que las puertas se nos han cerrado o que las ataduras del pecado y de las cadenas de maldad también nos tienen esclavizados, pues esta es una buena noche para que la palabra de Dios pueda retumbar, pueda sacudir nuestras cimientos, nuestros cimientos, ¿no? Así como aquella cárcel, y podamos ser libres por medio de su palabra, por medio del poder de su palabra. Por eso, por este Salmo 119 es uno de los poemas más hermosos. Se llama un salmo acróstico que habla de la palabra. Entonces, voy a terminar en esta noche volviendo al Salmo 119, versículo 54. Déjeme ponerle ahí. Y voy a leerlo nuevamente en la traducción del lenguaje actual. Poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre. Lo que hicieron Pablo y Silas. En esa noche pronunciaron el nombre del Señor, pero no para quejarse, no para decir, Dios mío, qué vida miserable, no, sino para decirle, Señor, vamos a cantar himnos a ti. Y dice que, mire, usted vio lo que sucedió. Dice, quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que me corresponde. Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y sopla ánimo en esta noche. Amén. Mis amados hermanos, quiero en este momentito pues hacer con usted una oración. Quiero que usted ahí en su casa pueda cerrar sus ojitos y podamos meditar en lo siguiente, que nuestra vida a veces va normal, pero a veces vienen giros inesperados, a veces vienen situaciones que no las veníamos venir. Repito, no necesariamente malas, hay situaciones buenas, pero que nos cambian la vida. A veces puede ser situaciones malas, pero cualquiera de estas situaciones, buenas o malas, sepa, mi amado hermano, que dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Quizás el giro que nuestra vida ha dado ahora ha sido el giro correcto, el giro que Dios quiso dar. Quizás por donde estábamos caminando no era el camino adecuado, pero Dios tuvo que hacer muchas cosas en nuestras vidas para poder recapacitar, para poder reflexionar y para poder acordarnos que hay un Dios que todo lo mira, que todo lo juzga, pero sobre todo que está con nosotros y que prometió que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. El apóstol Pablo dice, la noche está avanzada, la noche está más intensa, pronto amanecerá.
Pero mientras amanezca, dice la Biblia, vistámonos de las armas de luz. Vistámonos de las armas de luz. Señor, que estás en el cielo, te doy gracias por esta noche que nos has regalado, Padre, y que hemos podido reflexionar en tu palabra, Señor, en las cosas que nos han pasado, que nos han sucedido, que nos han acontecido, Señor, que han cambiado de pronto la perspectiva, que han cambiado muchas situaciones en nuestra casa, pero sabemos que todas las cosas son para bien porque te amamos, Señor. Aún la aflicción ha servido para que en medio de esa aflicción nos acordemos que tú eres nuestro Dios. Porque tal vez no lo hacíamos si todo iba bien. Tal vez ni nos acordábamos de ti, Señor, pero ahora que ha venido esta situación, podemos decir, Señor, por lo menos ayúdame, Señor, sálvame que perezco, así como dijo Pedro. Pero aún ahí tú escuchas, Señor. Tú has permitido muchas circunstancias en nuestras vidas, pero de todas ellas también nos librarás, como dice tu palabra. Muchas aflicciones sufre el justo, pero de todas ellas el Señor las librará. Padre, te agradezco, te doy gracias y te pido por cada familia, por cada casa, Señor, para que tú seas proveyendo, abriendo puertas, para que tú seas, Señor, liberando, Señor, si hay oprimidos, si de pronto ha venido sobre ellos alguna atadura de tristeza, de melancolía, de depresión, de desconsolación, Señor, tal vez enfermedades, Padre, tal vez situaciones económicas, situaciones personales. Padre, que sea el poder de tu palabra trayendo ánimo, Señor, trayendo ánimo, infundiendo aliento, para que podamos seguir obedeciéndote a ti, para que podamos seguir este camino, Señor, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amado Espíritu de Dios, te ruego que seas tú soplando, Señor, ese aliento de vida en cada familia, en cada hogar, en cada padre, en cada madre, en cada hijo, Señor, para que tu gloria resplandezca en nuestros rostros, para que podamos ser ese reflejo vivo, Señor, y que aún en la noche podamos cantar salmos a ti, y que esos cimientos, Señor, se sacudan, y que esas cárceles, Señor, se abran, y que esas puertas, Señor, que han estado cerradas, puedan abrirse, Señor, y esas cadenas que nos han estado atando, ligando, Señor, sean soltadas de una vez por todas, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te doy, porque ahora vamos a ver la vida con otra perspectiva, ya no desde nuestros ojos naturales que